Que la paz y el gozo de nuestro Señor Jesucristo esté en sus corazones. Les saluda su hermana Leslie Rosal. ¿Alguna vez les ha tocado armar algo y aunque leyeron las instrucciones no lograron armarlo bien? A mí me pasó con una silla de escritorio. Todo quedó bien, menos el ajuste de la altura de la silla. ¿Cuántas veces hemos experimentado eso con nuestros hijos? Quizás nos hemos sentido frustrados, angustiados o preocupados, porque aunque hemos hecho lo posible por ayudarles, pareciera que no termina de ajustarse bien la altura de la silla. Dicen que no hay un manual para ser papá o mamá. Y para mí, esto es totalmente cierto. No nacemos sabiendo ser padres. Pero hoy, el Señor nos quiere dar esperanza. La esperanza de saber que aunque no hay un manual, sí hay un camino. Leeremos a continuación el pasaje que se encuentra en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, versículos del 21 al 42. Dice así la Sagrada Escritura. Jesús entonces atravesó el lago y al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús, se postró a sus pies, suplicándole: «Mi hija está agonizando. Ven e impón tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo». Jesús se fue con Jairo. Estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía. Pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba: «Si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré». Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él y dándose vuelta en medio del gentío, preguntó: «¿Quién me ha tocado la ropa?». Sus discípulos le contestaron: «¿Ya ves cómo te oprime toda esta gente y preguntas quién te tocó?». Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro?». Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial: «No tengas miedo, solamente ten fe». Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto. Unos lloraban y otros gritaban. Jesús entró y les dijo: «¿Por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida». Y se burlaban de él. Pero Jesús los hizo salir a todos, tomó consigo al padre y a la madre, y a los que venían con él, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, dijo a la niña: «Talita cumi», que quiere decir: «Niña, te lo digo, levántate». La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años. ¡Qué estupor más grande!
quedaron fuera de sí. Pero Jesús les pidió insistentemente que no lo contaran a nadie y les dijo que dieran algo de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la lectura de la palabra ha sido un tanto larga, pero quise leerla por completo porque este pasaje representa el camino que debemos de seguir nosotros los padres, algunas veces corto, algunas veces largo, pero siempre pendientes de la vida de nuestros hijos. Primero quisiera que veamos la actitud del jefe de la sinagoga, de Jairo. Dice la palabra que se postró a los pies de Jesús y le suplicó que sanara a su hija. ¿Cuántas veces atormentados por el mal camino de un hijo, una rebeldía, nos olvidamos que quienes debemos de ir primero al encuentro con Jesús somos nosotros mismos, los padres? Jesús escuchó las plegarias de Jairo y de inmediato se fue con él. Pero en el trayecto hacia su casa había mucha gente y en el medio de esa situación una mujer fue sanada por el Señor. No es mi interés en este momento resaltar este milagro del Señor, pero sí es importante que veamos que Jairo tuvo la oportunidad de ver esa sanación por la fe de esta mujer. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de milagros? ¿Cuántas oportunidades más necesitamos para ver la obra del Señor en nuestras vidas? Cada día es un milagro, una nueva oportunidad para vivir nuestra fe. Pero también hay que recordar que somos humanos. Somos pequeños ante la grandeza de Dios. Y debemos ser honestos. Muchas veces nuestra fe se desvanece. Seguro por un instante eso también le pasó a Jairo. Pues mientras Jesús todavía se encontraba entre el gentío y la sanación de la hemorroísa, llegaron de la casa de Jairo y le dijeron que ya no molestara más al maestro, pues su hija había muerto. Muchas situaciones podemos experimentar en el medio de un problema con nuestros hijos, y quizás ya no vemos una salida para ellos. Pero hoy nuestro Señor Jesucristo quiere decirnos como lo hizo con Jairo: no tengas miedo, solamente ten fe. Puede ser que haya en este momento mucha tribulación, puede ser que el desorden, la confusión estén presentes, que no se vea salida o no se vea la luz para ese hijo que está lejos del camino. Dice la Escritura que había un alboroto, llanto, gritos. Sin embargo, el Señor Jesús con su plena autoridad dice: la niña no está muerta, está dormida. Y allí está la esperanza para nosotros los padres. El Señor Jesús puede obrar grandemente en la vida de los hombres, sin importar la situación que se esté viviendo. Nuestro Señor entró donde estaba la niña, junto a su padre y a su madre y los 3 apóstoles que le acompañaban. La tomó de la mano y le dijo: niña, te lo digo, levántate. Ella se levantó al instante y empezó a caminar. Que el Señor nos ayude a todos los que somos padres para tener la perseverancia y fortaleza de postrarnos a los pies de Jesús y seguirle en espíritu y en verdad, y que nuestra fe crezca cada día para que seamos luz en la vida de nuestros hijos. Que no dejemos de orar por ellos, porque el Señor es grande, poderoso y misericordioso,
y no se olvida de sus hijos amados. No importa qué tan grande sea el problema, la situación que envuelve en este momento a nuestros hijos, que el Espíritu Santo nos llene de sabiduría y fortaleza para que sin miedo y con una fe que cada día crezca más y más, veamos llegar ese milagro que tanto se necesita en la vida de nuestros hijos. Para Dios no hay nada imposible. Dios les bendice.